¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en la continuación de las presentaciones de los trabajos de investigación del Seminario de Fuentes y Prácticas A del posgrado en música. El día de hoy vamos a tener a David Olivares, que nos va a hacer una presentación sobre un tema complejo que llamó la atención de teóricos e intérpretes de esta época. ¿Cómo definir lo que es una consonancia y una disonancia? Eh, Sabemos que esta discusión está ligada particularmente al tipo de música que se hacía, si es monodia, por ejemplo, si hay un acompañamiento de órgano, si se va a hacer polifonía un poco más compleja. Entonces, todo esto entra en cuestión y eh, tangencialmente toca temas importantes de, por ejemplo, modo, preservación del modo, eh, usos y costumbres de movimiento de voces, contrapunto, el incipiente contrapunto. Pues no voy a abordar ya más el tema, voy a dejarle el uso de la voz a David Olivares para esta presentación y les recuerdo que al final tendremos una sesión de preguntas. Adelante, David. Sí, bueno, muchas gracias, maestro, por la presentación. Y bueno, sí, la verdad es que sí fue un tema un poco complejo, sobre todo para acudir a fuentes. Realmente es algo que no hay mucha información y bueno, ya sabemos que de por sí, pues casi cualquier cosa del medievo es un poco complicada de acceder al conocimiento de esto. Y pues bueno, voy a abordar algunos temas y tratar de terminar un poco con tratados ya un poco más contrapuntísticos. Pero bueno, vamos a empezar con esto. Em, Aquí está. Bueno, sobre la consonancia y la disonancia, ¿no? Y bueno, este, como ya todos lo conocemos y ya sabemos, realmente no varía mucho los conceptos que tenemos de la actualidad a la antigüedad de la consonancia y la disonancia. Es cierto que hay muchos ámbitos a tratar, sobre todo en cuanto a aspectos como la afinación, que pues tampoco estaba como que muy bien establecida y bueno, sobre todo también en cuanto a muchos sistemas de la creencia de Dios, acercarse a lo perfecto, a lo eclesiástico y todo esto. Y bueno, empiezo con una cita bastante interesante, ¿no? La consonancia es la mezcla acertada y armónica de dos notas que existen solo si las dos notas producidas en las fuentes diferentes se encuentran en un sonido conjunto. ¿Cómo sucede cuando la voz de un muchacho o la de un hombre cantan lo mismo? Y es lo que pues llaman órgano, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a abordar también un poco aspectos de la forma y cómo es la forma que vino a dar mucho a la música para justamente el tratado de la consonancia y la disonancia. Guido d'Arezzo distingue las consonancias perfectas e imperfectas y a su vez pues también las disonancias. Y como podemos ver, están las consonancias perfectas, que son el unísono, la octava, la quinta y la cuarta, y las imperfectas, la tercera y la sexta, que pues eran imperfectas porque eran entre mayores y menores, y pues las primeras por ser justas. Y bueno, la clasificación de las disonancias, como pues las restantes, ¿no? Que son las segundas, las séptimas y los tritonos. Y bueno, vamos a continuar. Vamos a pues hablar un poquito de Guido d'Arezzo y de el Micrologus de la disciplina de artes musical. Básicamente, Guido d'Arezzo es uno de los primeros en centrarse mucho en en darle un valor pedagógico y pues muy normativo a las estructuras mucho musicales. Ciertamente, hay muchos otros tratados, como de Aureliano de Reome, que se centra mucho en los modos, en las finalis, en el tenor y muchos otros ámbitos. Explica cómo terminar melodías. También están de Anónimo 4, que es de la Escuela de Notre Dame, que también tienen aspectos bastante importantes en cuanto sobre todo a a cuestiones rítmicas, pero hay mucha falta de información, o al menos dentro de mi búsqueda,
en cuanto a esto de la consonancia y la disonancia. Pero bueno, retomando los aspectos que sí, pues que sí se pudieron encontrar, em, aquí Guido habla mucho de la clasificación de los intervalos, el uso de las consonancias em, y otros aspectos, ¿no? Sobre todo en cómo moverse un poco dentro de la música. Em, Hay aspectos que después muchos posteriores, como Tomás de Santa María, toman para crear tratados que justamente los vamos a manejar ahorita al final. Voy a hablar un poco de ello, que ya es un poco más cercano al contrapunto que conocemos hoy. Y bueno, también voy a seguir hablando de Boecio. Boecio también fue una figura bastante importante y aunque era más, tenía una afinidad más con la filosofía, y estructura ciertas reglas del canto, pues él se centra en otros aspectos que son mucho en cuanto a las doctrinas de lo que es la música mundana. Hace esa clasificación de la música mundana, la música humana y la música instrumental. La verdad, no hay mucho de él en cuanto a lo que es esto del tratado de las disonancias. Y bueno, en general, de muchos de ellos, ¿no? Pero bueno, divide la música en esto, en los tres géneros, y bueno, ahí podemos ver, por ejemplo, la música mundana se refiere, pues, a la música eh, que se identifica con el concepto de más de armonía, y pues y bueno, es ¿cómo decirlo? Se percibe, pues, más, ¿cómo decirlo? Como la música que nosotros llamaríamos quizás un poco más, se me fue la palabra. Bueno, lo recordaré, continuaré con la música humana y bueno, es l- él lo menciona como la unión de la armoniosa de las partes de la música del alma con el cuerpo, ¿no? La música de las esferas está comprendida a través del acto de la introspección y se sumerge y entiende la armonía psicofísica, ¿no? Y bueno, la música instrumental, que pues como ya sabemos, su nombre lo dice, es la música de los instrumentos, a la cual a él, por cierto, no le hacía no le gustaba mucho. Y bueno, continuaré con ya un poco más sobre la notación. Y bueno, ya acercándonos un poco más a esto, la música antes en el medievo, pues, tiene que ver mucho, bueno, era un poco más difícil de notar, de hecho, la música melismática se empieza a notar hasta mucho, mucho, mucho más tarde. De hecho, mucha de la música era pues transmitida oralmente o solamente se escribían los textos y a partir de ellos se cantaba, porque para empezar había una práctica monofónica y esta práctica, pues realmente era un poco más fácil de seguir. Se usaba, pues, como ya lo sabemos, el uso de la quinta. Y bueno, la armonía, que lo pongo muy entre comillas, que se tenían en ese entonces, era pues solamente con intervalos consonantes, eran intervalos de quintas justas, octavas, cuartas. Bueno, las cuartas se añaden después. La notación rítmica, como ya lo mencioné, esto de los valores y todo esto llega más tarde con otros tratados. Realmente sí hay más tratados en cuanto a la música rítmica, pero bueno, ya luego hablaré un poco de ellos. Sobre todo el de Anónimo 4 me parece que es uno de los primeros que trata el tema. Y bueno, el uso de múltiples textos en la notación, el acompanamiento instrumental, como la conocemos ya más cercano, a hoy en día, pues surgen al final de la era, ¿no? De la Edad Media.
Aquí pues encontré un esquema pues bastante interesante, sobre todo de la música medieval. Em, es un poco austero, pero pues es funcional. Y bueno, empezamos con la monodia, con la música monofónica, que realmente pues es como uno de los aspectos más importantes. Después pues está el canto gregoriano, el canto de la iglesia. Y algo también muy importante son los ocho modos auténticos y plagales, que son como que los tres ejes principales. A partir de ello, pues empieza a surgir pues el órganum, que es el principio de la polifonía, y es donde empezamos a notar justamente los aspectos más importantes de los tratados de la disonancia, y es a partir del órganum que se empieza pues a tener más este tratado, porque pues empieza a surgir la música vera, la música ficta y estos aspectos. También pues los instrumentos, antes, como ya lo hemos visto en otras exposiciones, están los instrumentos como van surgiendo. Y bueno, y bueno, también el tratado de la música con las neumas y la notación. También es un aspecto que se va desarrollando ya al final, a los finales de la era. Y bueno, finalmente, pues está la música secular, que es la música más popular, como la conocemos hoy. O bueno, más cercano a lo, diríamos hoy en día, popular. Aquí quiero hablar sobre un aspecto muy importante que me pareció a tratar, que es justamente los géneros y la forma. Voy a tratarlo muy por encima, ya que esto fue un gran incentivo al tratado de las voces, ¿no? Y bueno, el órganum yo creo que es el más fuerte y el más importante, ya que el órganum, pues, son las piezas litúrgicas que mantenían pues, las voces, y tiene dos clasificaciones, que es el órganum paralelo, el órganum, ahorita recuerdo el nombre, se me fue. Y bueno, básicamente, es la forma más cercana a la polifonía que tenemos, es la forma más primitiva, muy entre comillas lo voy a decir, y pues lo puse ahí también, de polifonía como tal, ¿no? También están otros géneros, por ejemplo el conductus, que es el género donde se tiene una voz grave y pues sobre ella se empiezan a cantar, se empiezan a tener se empieza a generar movimiento, ¿no? Están los motetes, que pues ya conocemos lo que son los motetes, van adquiriendo pues mucho de los movimientos de las voces, van desarrollándose. Y finalmente el oquetus, que bueno, son tres voces que realizan un contrapunto sobre una voz grave. Para continuar, está el órgano melismático, era el que no recordaba, perdón. Y bueno, aquí está el órgano paralelo, como ya lo dije, pues es donde se mueven las voces. De hecho, aquí hay un ejemplo donde están las quintas ahí anotadas, que pues no tiene mucha ciencia, vamos a decir, pues sabemos que son quintas, se mueven. Y pues el órganum melismático, que es precisamente el órganum donde se canta sobre una voz y otra se empieza a mover de una forma pues variada para pues generar pues variedad. De hecho, justamente es a partir de esto que empezamos a tener como que mucho más movimiento, es la primera forma de, pues, de movimiento no paralelo. Antes de continuar con ya cuestiones más teóricas, pues vamos a empezar con la clasificación de los intervalos. Y bueno, esto es algo que no es ajeno a nosotros, es súper conocido. Y bueno, tenemos al unísono, que pues ya lo sabemos, es la repetición de la misma nota, no hay una variación de altura, ¿no? El semidítono, que bueno, recordemos, es sobre todo que el dítono, pues se le decía así a las terceras, ¿no? Porque son dos tonos. Entonces, el semidítono, pues, es casi los dos tonos, que es la tercera menor. El dítono, pues, es la tercera mayor. Aquí están los ejemplos, como
como lo pueden ver. Todos estos son intervalos consonantes, cosa que pues también ya sabemos un poco, ¿no? La diapente, pues era la forma de llamarle a la quinta. Y bueno, y el tonus cum diapente, que es el tono sobre la diapente. Y pues era la sexta. Aquí ya empieza a haber como que ciertas normativas, de hecho las voy a explicar un poco más adelante, donde pues el cómo se podían utilizar, cuáles eran las normativas. Por ejemplo, aquí solamente, aquí menciono un par de ejemplos que son que solamente se deben ocupar bajo algunas excepciones, sobre todo porque la sexta es considerada dentro de las consonancias menos, bueno, la sexta mayor, la menos consonante de las consonancias, ¿no? Y bueno, aquí dice, ¿no? Pues a menos que el canto descienda una segunda o que pues, el discanto en la octava por encima de la voz del tenor y de la primera voz, ¿no? Vaya, estos son ya normas del- de los movimientos que vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, finalmente está el diapasón, que bueno, es lo que podríamos llamar como la octava o doble. Bueno, y ahora entramos aquí las puse un poco aparte, pues que son las cuartas y el tritono. La cuarta pues también era diatesarón y pues es está el debate, o estaba, bueno, se considera consonancia y disonancia según, pues también depende, pero pues es más considerada la consonancia porque bueno, al final era un intervalo de dos tonos, ¿no? Y un semitono. Y bueno, el tritono que sí es la principal y la mayor de las disonancias, ya lo conocemos, es el intervalo pues de los tres tonos y bueno, vamos a continuar con más otras disonancias que son las segundas y las séptimas. Aquí pues retomo un poco de los aspectos que mencionaba Boesio en cuanto a la teoría, ¿no? Es un intervalo de subida y de bajada que contiene pues en sí dos semitonos, ¿no? Y también es un tono de la próxima tanto para ascender o descender. Y pues es como le decimos, ¿no? Y pues ahí tenemos el ut re, re ut, re mi re, fa sol, sol fa, sol la y la sol, ¿no? Y pues finalmente, uno de los que casi no, o es un poco más complicado de hablar, sobre todo en esta época, son el dítono con la quinta, que pues es conocido como la séptima, ¿no? La séptima mayor y pues bueno, es una disonancia que abarca y se regula por semitonos, ¿no? Y bueno, lo importante de esta es que estaba muy, muy cerca justamente de la octava, entonces es por ello la importancia de esta, porque precisamente llegaba a adquirir, pues podía llegar a adquirir el valor de la sensible a partir de la música ficta. Ahorita hablaremos de ella. Y bueno, vamos a continuar. Aquí, pues, de Johannes Trinctoris, básicamente un resumen de lo que son el dítono, el serón, el semidítono, de frente, y básicamente aquí está súper resumido, ¿no? Y bueno, ya entrando a aspectos como son la música ficta y la música vera. Y bueno, recordemos que si bien no hay un tratado, bueno, sí hay quienes trataron de justamente mencionar esto de la música ficta o de estandarizarlo, realmente esto terminaba por ser mucho el juicio del músico, ¿no? Arreglar las consonancias, arreglar las disonancias, salir del modo, de una forma en la que resultara ser pues más estético y funcional para el músico. Esto realmente llegaba a generar problemas y controversia, por así decirlo, en cómo debían ser las alteraciones, si debían estar, si no debían estar. Y bueno, básicamente, pues la música ficta fue inventada como pues una ayuda precisamente para dar estas sonoridades y pues ayudar
los sistemas con los que se estaba trabajando para poder llegar a mejores resultados, por así decirlo. Y bueno, como ya lo sabemos, la música vera es aquella que, pues, solamente tenía que evitar los intervalos y aumentados, disminuidos y bueno, todo lo que estaba prohibido para la época. Y bueno, aquí está, pues, las razones por las cuales son, ¿no? La causa necessitatis y la causa pulchritudinis. Y como ya lo mencioné, la causa necessitatis o causa necesidad era para corregir pues, los intervalos imperfectos y pues que fuera armónicamente correcto, ¿no? Aunque esto pues nos llevara a en ocasiones pues salirnos del modo en el que estábamos trabajando primero, ¿no? Y pues las de belleza o pulchritudinis eran pues más para obtener un cambio de color, tener variedad. No era porque necesariamente estuvieran mal o bien, sino era para dar realmente también pues una variedad a la música. Y pues bueno, también era sobre todo utilizado, y como ya lo conocemos, en las cadencias. En las cadencias era donde al final tendíamos o se tendía a utilizar mucho la música ficta para pues llegar a un punto más fuerte y crear esos puntos un poco más de tensión. Y bueno, ahora tenemos The Art of Playing Fantasía se me fue el nombre, lo mencioné. Mm, un segundo. Tomás de Santa María, gracias. Ajá. Y bueno, este es uno de los tratados más importantes de la época, sobre todo en cuanto al movimiento de las voces, al tratamiento de la disonancia y la consonancia, porque pues es el primero o bueno, no sé si sea el primero como tal en abordar estos aspectos, pero es uno de los que trata el contrapunto de una forma ya un poco más como la conocemos hoy en día. De hecho, haciendo el símil de cómo trata el contrapunto, pues es mucho de la forma en la que se trata los tratados del contrapunto invertible de ahora, ¿no? Y bueno, este era un tratado bastante amplio, bastante grande, que era sobre todo para tecladistas, o quienes tocaban instrumento de teclado, y que abarcaba pues los aspectos de cómo ornamentar, cómo acompañar, cómo qué es la música ficta, sobre los modos, sobre la afinación, sobre el contrapunto, todo en un solo tratado, lo cual pues lo convertía en un todo en uno, ¿no? Pues enseñaba cómo hacer piezas polifónicas y justamente a través de las imitaciones. Y una de las cosas de las que pasa un poco pena este tratado es que fue eclipsado por Sarlino, por los tratados que después él sacó. Y bueno, pasa un poco, pues, bajo esa sombra, ¿no? Ahora, en cuanto a las consonancias en el tratado, solo había cuatro tipos de consonancias, justamente aquí, que eran la quinta justa, que eran el unísono, las terceras, la quinta justa y la sexta. Y además de, pues, sus intervalos compuestos, como que los puse ahí en los ejemplos. La segunda, las cuartas y las séptimas eran tratadas como disonancias y justamente no podían existir. La cuarta sí tiene una excepción, porque la cuarta se podía generar a través entre las voces y era como que la condición para poder existir dentro de este ámbito, ¿no? Porque ya no era considerada tanto una consonancia. Ahora, en cuanto a las consonancias perfectas e imperfectas, las consonancias perfectas, pues ya lo sabemos, quinta y octava, y empezaba a sentar las bases de lo que son el movimiento de las voces, el contrapunto, que bueno, estas no podían alterarse porque si no se convertían en disonancias. Y bueno, y una de las reglas ya en cuanto al uso del movimiento de las mismas voces era que los intervalos perfectos no podían ir sucedidos por otro intervalo perfecto, lo que pues conocemos como quintas y octavas paralelas.
cosa que pues difiere un poco también ya de lo que hablábamos al principio, de los, de los órganos paralelos, ¿no? Y bueno, las consonancias imperfectas, que aquí trata a las terceras y a las sextas. Y pues aquí, en cuanto al movimiento de las voces, sí lo trata pues como con más variedad, ¿no? Aquí menciona que se pueden hacer los movimientos de forma paralela, se pueden observar, se pueden conservar como consonancias. Y bueno, aquí lo interesante es que como estos movimientos sí los acepta porque pues eran, la sucesión generaba la variedad. No, no todas iban a ser no todas las terceras iban a ser mayores, no todas las sextas iban a ser menores. Entonces había variedad y por esto era que eran imperfectas por esta variedad. Y bueno, esto generaba pues, movimiento, generaba un mejor, una mejor conducción, por así decirlo. Aunque él hablaba mucho de que lo ideal es justamente alternar entre quintas, sextas y terceras para tener precisamente más espacio. Y bueno, había cuatro defectos que se podían cometer al ascender o bajar por grados conjuntos en las consonancias. El primero, pues ya lo conocemos, ¿no? El mi contra fa, que bueno, podían llegar a ser intervalos perfectos o impuros, ¿no? Y imperfectos o impuros. Y bueno, esto se debía corregir. Acabo de notar que tengo un error ahí, deberían ser imperfectos, perdón. Y bueno, otro de los errores que se podían cometer justamente era el salir del modo, cambiar de un hexacordo duro a uno blando. Y bueno, esto solamente se podía hacer si era absolutamente necesario. Y esto pues era también a partir de la música ficta, cómo se podía también llegar a ello. Y pues hacer cadencias que no fueran propias del modo. Otro de las cosas que plantea, o uno de los posibles errores era pues la desgracia. Realmente pues no la define, solo dice que por desgracia uno no podía pues hacer un ejercicio bien. Y pues también estaba la cuestión de la mala entonación de los altos, que pues no estaban permitidas, por ejemplo, pues las sextas, séptimas, novenas, oncenas, ¿no? Bueno, las sextas, tienen como que ciertas restricciones. La verdad, no pude profundizar un poco más sobre ello, pero bueno. Y bueno, las sextas tenían pues una gran tendencia a generar el fa contra mi. Ya lo sabemos. Y bueno, todos estos son los aspectos muy generales de las disonancias, ¿no? Que diga de este tratado. Y bueno, este tratado lo menciono porque es pero insisto, uno de los primeros y que se acerca mucho a la conducción de voces como la conocemos hoy en día, ¿no? Bueno, creo que ya no me queda casi tiempo. Igual, ya había terminado. Este, solo pues paso a la sección de preguntas, si haya algo que comentar, que opinar. He sido como que muy breve también en cuanto a esto, insisto, había muchos temas que impedían mucho el profundizar mucho, ya sea pues porque faltan no hay muchos tratados y también quería clavarme mucho también con aspectos de la afinación, pero creo que clavarme con afinación iba a ser bastante largo. Claro. Muchas gracias, David. No sé si puedas dejar de compartir pantalla y Sí, prendemos nuestras cámaras. dejar de compartir, Bien. creo que ya. Pues bien, este es un tema muy relevante y como lo mencionas en tu presentación, tiene mucho que ver con el tipo de música que hacemos, o sea, para qué hacemos la música y cómo la estructuramos, ¿no? Y bueno, tal vez habría sido útil, tratando de explicar este fenómeno, que te hubieras metido un poco más a las matemáticas,
porque en las matemáticas se ve claramente, ¿cómo se llama? Se ven más claramente estas relaciones de estabilidad. Si vamos muy antiguo, conocemos, por ejemplo, que los griegos, para poder hacer sus primeras formulaciones, o no las primeras formulaciones, las formulaciones más profundas de estructura, por ejemplo, en el concepto de escala, en el concepto de tonoi, el concepto de, ¿cómo se llama? Pues las correlaciones entre los tonoi para ir cambiando, ir modulando, utilizan intervalos estructurales, intervalos que ellos consideran muy consonantes en cuestión sobre todo matemática, pero también que tiene una correspondencia con el oído, ¿no? El intervalo de cuarta, por ejemplo, para ellos era fundamental el intervalo de cuarta justa pura, por las proporciones matemáticas 4:3. Y dentro de ese intervalo ya podría haber toda esta gama de cambios que rayan, por supuesto, en lo microtonal para nosotros, ellos le llamaban de otra manera, ¿no? Pero ahí tenemos un ejemplo de cómo definir una consonancia para crear estructura musical. Y así se crea el concepto de escala, primero de tetacorde, después de escala, después de tono y modulaciones, etcétera, ¿no? Esto, por supuesto, en la música medieval, tiene su correspondencia directa en la afinación de monocordio, con Guido de Arezzo. Entonces estamos viendo cuáles son los intervalos importantes. La quinta justa adquiere una importancia por la práctica del órgano. ¿Pero cuál quinta? Quinta justa pura, la proporción matemática 3:2. Entonces, se empieza a ampliar la gama de intervalos que consideramos consonancias. Por supuesto, el gran parteaguas, y lo mencionaste muy bien, fue Guido de Arezzo, quien mucho más adelante propone el escenario, ¿no? Las proporciones matemáticas, más bien, las proporciones matemáticas logradas con los números del 1 al 6 van a ser expresión de aquellos intervalos que consideramos consonancia, ¿no? Y bueno, es un tema, como bien dices, amplio, grande, y también te iba a recomendar, tal vez cuando te refieras al método de Tomás de Santa María, hacerlo en español, porque pues, el arte de tañer fantasía Ajá. es más Sí, lógico para nosotros en español. hispanohablantes, ¿no? Sí, Bien, claro. y así fue publicado en español. Sí, Bien, si no hay más comentarios, tal vez, bueno, más bien no hay más comentarios de mi parte, voy a ceder el uso de la voz para los integrantes del seminario. No sé si alguien tenga alguna pregunta para David. Adelante. Creo que no hay preguntas. Su exposición hizo consonancia en todos nosotros. Muy bien. Ok. eh, Bueno, precisamente. si no hay más preguntas, entonces vamos a pasar a la siguiente exposición en un momento más. Muchas gracias. Un aplauso a David por su presentación. Bravo.